Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta estamos con ustedes desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, transmitiendo en nuestra plataforma 4B TV nuestro programa Desde la Izquierda. Y desde la izquierda es hablar con nuestro queridísimo amigo, colaborador político, analista político, Jesús Sosa Castro. Para esto, obviamente, tenemos que conectarnos con él por la vía de Zoom hasta la Ciudad de México. Activista social, comunista y asesor en materia electoral del Partido Morena. Y el día de hoy, amigos y amigas, los invitamos mucho a que pues, le pongan atención a nuestro programa, porque vamos a hablar de cómo entender el conflicto ruso-ucraniano desde el contexto geopolítico. Y antes de darte la voz, mi queridísima Galicia, y a nuestro queridísimo Jesús, quiero comentar para que tengamos un punto de partida de lo que significa este conflicto, tan solo a nivel mediático. Miren, Cuatro Vientos tiene ya varios años consultando como una parte de la información y de los análisis políticos que compartimos, tanto en nuestra página cuatrovientos.net como en nuestras redes sociales, al medio de comunicación Russia Times, que también le dicen Russia Today, RT. Pero también hemos compartido aquí en Cuatro Vientos información de la Agencia Soviética de Información TASS, y también hemos estado trabajando muy frecuentemente, reproduciendo trabajos de otro medio de comunicación ruso que se llama Sputnik. Y conforme veíamos que se estaba acrecentando desde diciembre del año pasado el tema geopolítico entre Ucrania y Rusia, intensificamos más la publicación de los trabajos de Russia Times, Sputnik, pues para tratar y la agencia TASS, pues para tratar de darle equilibrio a la información que se estaba difundiendo desde ese momento y meses atrás inclusive, por parte de agencias de información occidentales que tienen orígenes de los que vamos a platicar un rato más, en los gobiernos de Estados Unidos, en los gobiernos de la Unión Europea, fundamentalmente de la Gran Bretaña, en Australia, en Japón. Y bueno, la intención era precisamente comenzarle a dar a nuestras queridísimas audiencias pues una información equilibrada, ¿sí? Que se vieran las dos partes de lo que estaba sucediendo ya en ese momento en esa parte del planeta. Está ya el conflicto, y entre una de las cosas que están sucediendo es que se da, aparte de la guerra convencional, se da una guerra mediática. Y el gran consorcio, el nuevo consorcio que estableció Zuckerberg, el propietario de lo que conocíamos, y todavía conocíamos en México como Facebook, crea un consorcio que se llama Meta. Porque Meta, pues también es dueño de Instagram, y tiene mucha influencia también en otras redes sociales de enorme poder en el mundo. Y de manera unilateral, Meta empezó primero bloqueó los contenidos de Russia Times directamente, dejó de permitir tener acceso de Russia Times a su red social, y después se unió con otros grandes poderosos como Google, como YouTube, para bloquear la información proveniente de estas tres fuentes de información rusas. Pero hace 3 días nosotros comenzamos a recibir, nosotros continuamos, seguimos todavía aportando información y análisis de estos medios de comunicación conjuntamente con la que se maneja con AP, AFP, BBC Mundo, en fin, con toda la prensa occidental, vamos a ponerlo así, o pro-estadounidense, o pro-OTAN. Y entonces empezamos a notar que cuando empezamos a compartir, continuando compartiendo, buscando la forma de continuar compartiendo y dar este servicio informativo a nuestras audiencias en Cuatro Vientos, pues empezamos a notar que nos empezaron a etiquetar cuando compartíamos información de RT, fundamentalmente, o de Sputnik, o de la agencia TASS, un mensaje amenazante.
se lo voy a poner tal y como nos lo colocan y después nos mandan a un hipervínculo para darnos a conocer el por qué están haciendo esto con la información de RT, Sputnik y TASS. Muy rápido lo menciono. Dice lo siguiente. El primer mensaje dice, este enlace es de un editor que Facebook cree que puede estar parcial o totalmente sujeto al control editorial del gobierno ruso. Y nos manda más información. Fíjense ustedes, nada más para que se dé cuenta a qué punto hemos llegado en este mundo de veras de cínicos, de sinvergüenzas. Facebook define los medios de comunicación controlados por el Estado, en este caso el Estado ruso, como medios de comunicación que Facebook cree que podrían estar sujetos de manera parcial o total al control editorial de su gobierno, de acuerdo con la investigación y la evaluación que realiza Facebook según un conjunto de criterios desarrollados para identificar. Javier, no sé si me escuches, yo no te escucho absolutamente nada. Ah, qué coraje. Debe de ser tu conexión porque nosotros te estoy ¿sí viendo te escuchamos? bien, te estoy viendo bien, pero no sé, no, ya revisé mi micrófono y está bien, y sin embargo no los escucho. A ver, déjame de nueva cuenta, ¿estamos bien? ¿Estamos los dos? Déjame ver las salidas, déjame ver si tengo algún problema, a ver si lo podemos solucionar. ¿Le puedes mandar un mensaje, por favor, Ya estuvo, Ah, es Javier. que, ok, perdón, discúlpame. Sí. Bueno, mi estimado Jesús, estoy dándole lectura a un mensaje que estamos recibiendo de Facebook, ¿sí? A las notas que estamos compartiendo de los portales Russia Times, RT, Sputnik y la Agencia Soviética de Información TASS, desde hace 3 días. Entonces, nos están dando esta explicación del por qué, de acuerdo a un conjunto de criterios desarrollados para identificar esta presunta manipulación del gobierno ruso a la información que publica estas 3 agencias. Y dice, les exigimos mucho más transparencia a estas páginas, dado que consideramos que combinan la influencia de un medio de comunicación con el respaldo del Estado. Bueno. ¿Y qué sucedió en el caso de Cuatro Vientos y de nuestra red social en Facebook, en YouTube, y en Instagram y en WhatsApp, que son compañías que están ligadas directamente a este consorcio Meta? Pues amigos y amigas, que comenzamos a ver que nuestros trabajos que publicamos en nuestras páginas de redes sociales comenzaron a desplomarse en el número de compartidos, el número de vistas. Y esto tiene que ver precisamente con un bloqueo, semibloqueo que están haciendo a Cuatro Vientos desde Facebook por estar reproduciendo la información de estos medios de comunicación. Ok. Facebook dice que les exigen mucho más transparencia a este tipo de páginas. ¿Por qué no exigen lo mismo a las páginas dedicadas al narcotráfico, a la trata de personas, al esclavismo, a la prostitución? ¿Sí? ¿Y por qué no censuran a los bots a para la BBC guerra Mundo, sucia? por ejemplo? BBC Mundo, usted sabe, es un medio de comunicación público, ¿sí? Pero que administra, que dirige y controla directamente el gobierno británico. ¿Por qué no hacen lo mismo con esos contenidos? ¿Por qué no hacen lo mismo con la agencia AP, que tiene todos sus intereses vinculados al gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué no hacen lo mismo con la CNN o con las demás cadenas grandes de televisión de Australia, de la Unión Europea, de los Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí? O los grandes medios de comunicación de Washington Post, de New York Times, que se presumen independientes, ¿sí? Libres, autónomos, pero en cuanto hay un conflicto bélico en donde se involucran los Estados Unidos, nos saturan de información claramente tendenciosa a favor de las acciones de invasión del gobierno estadounidense a naciones como Siria, como Líbano, ¿sí? Como el caso cubano, ¿sí? O
¿Por qué tampoco censuran a los medios de comunicación israelíes que invaden y sofocan y obstruyen y violan los derechos humanos del pueblo palestino? Esto nada más lo comento para empezar, con Alicia Aragón. Bueno, pues sí, forma parte, dicen que cuando estalla una guerra, la primera víctima que cae es la verdad. Y por eso nos resulta tan difícil, como decía nuestro queridísimo colaborador y amigo Jesús Sosa Castro, dilucidar lo que está sucediendo en este conflicto bélico de Rusia-Ucrania. Tenemos un bombardeo de información tremenda, muchísima información, y a la vez estamos absolutamente desinformados de lo que está sucediendo en esta región del mundo, con esta guerra que por otra parte no es la única. Ha habido otras regiones donde un país bombardea a otro y nos pasa de noche, ni cuenta nos damos, como cuando hay un sismo y hay gente, ahora que sucedió en la Ciudad de México, hay gente que ni lo sintió, ¿verdad? Y el sismo ahí está. Bueno, ahora en el caso de la guerra Ucrania-Rusia recién estallada, se nota de todos los días, de todas las horas, de todos los medios, pero también está presente una censura muy importante, muy grave a los medios de comunicación de Rusia, que tiene presencia en varios países como América Latina, como la tienen los medios de comunicación y las agencias noticiosas estadounidenses, británicas, francesas, que son agencias de información que periodistas de todo el mundo consultamos, y que consultar a todas nos ayuda más o menos a tratar de equilibrar la información y entender qué es lo que está sucediendo. En el caso de este conflicto, este conflicto bélico es un conflicto que se venía cociendo a fuego lento desde hace décadas. Y desde hace décadas, ante la posibilidad de que estallara una guerra, se buscaron caminos de paz y se buscaron acuerdos. Y estos acuerdos que se buscaron se han violentado, pero no se violentan ahora con el ataque de Rusia a Ucrania. Se violentaron antes. Javier ha puesto aquí un mapa muy importante porque nos detalla con claridad cómo la frontera, cómo Ucrania hace frontera con la Federación Rusa, con Rusia, y cómo esa frontera para Rusia es fundamental para mantener la paz, porque el acuerdo, entre los acuerdos que ha habido, existió uno que se firmó con la Europa de Occidente, ¿verdad? Y este acuerdo con la Europa Occidental y que fue aceptado por los organismos internacionales es que la OTAN, que es el Tratado del Atlántico, la Organización del Tratado del Atlántico, y que agrupa las potencias occidentales, no podía avanzar más en territorio hacia el este, hacia Rusia. Debía de crearse una franja neutral, y esta franja neutral se consideró muy necesaria desde el tiempo en que el mundo estaba polarizado entre dos grandes potencias, ¿no? Diferentes en lo ideológico, en lo político, en los modelos de gobierno. Lo que era entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el Imperio de Estados Unidos y otras potencias capitalistas europeas. Bueno, pues esta franja se elimina cuando desaparece la URSS en 89, y en 1991 se firma un acuerdo con Europa y por supuesto con las potencias que agrupadas en la OTAN, y ese acuerdo establece que no avanzará la OTAN ni un milímetro más hacia el este, hacia Rusia. ¿Y esto por qué? Pues porque era un equilibrio necesario precisamente para mantener la paz.
Este acuerdo, conocido como acuerdo de Minsk o como acuerdo también de París, se ha roto, lo rompieron. Empezó la OTAN a reclutar, a inscribir potencias que antes formaron parte de la Unión Soviética, perdón, naciones que antes formaron parte de la Unión Soviética, y ahora, ante el peligro de que se afilie también Ucrania a la OTAN y represente una amenaza por la instalación de misiles dirigidos directamente contra la Unión Soviética, es que se ha desatado este conflicto. Yo nada más dejo así de entrada estos antecedentes, Jesús, que pasan por alto a la hora en que se analiza esta guerra, a la hora en que nos bombardean con información las agencias occidentales, y paso este dato porque me parece fundamental para tomarlo en cuenta, y te cedo la palabra vamos a ver cómo vamos desentrañando este problema, ¿no?, de la guerra ruso-ucraniana. Bueno, Adelante. primero confieso que uno de los temas que más trabajo me ha costado entender es precisamente este asunto de Ucrania, Rusia, Estados Unidos. En primer lugar, quisiera destacar que la propaganda norteamericana y de sus aliados está empeñada en hacernos creer que el problema principal está entre Rusia y Ucrania, porque Rusia se quiere apoderar de Ucrania, la quiere someter política, económica y militarmente. Pero esa es la propaganda, y es la propaganda occidental que propala Estados Unidos y sus aliados. En consecuencia, me parece que el esfuerzo de ustedes, de los periodistas y de los que de alguna manera queremos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, hay que hurgar un poco qué es lo que está atrás de este conflicto. Y yo creo que independientemente de que de manera oficial se había dado por concluida la Guerra Fría entre lo que fue la Unión Soviética y los Estados Unidos, la verdad es que los intereses hegemónicos de esta potencia occidental encabezada por Estados Unidos, pues siempre ha estado presente y presionando con el objeto de hacer todo lo posible de irle generando conflictos a quien considera su enemigo principal a vencer. Y a vencer no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico como centro de poder universal, podríamos decir, ¿no?, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista estratégico. Jesús, permíteme un segundito. Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero creo que es importante compartir esta información que se acaba de subir en el medio de comunicación Publímetro. Ucrania y Rusia, es en este momento, tiene 2 minutos que lo acabamos de recibir. Ucrania y Rusia ponen pausa a la guerra y van a crear corredores humanitarios. Esto es uno de los acuerdos de la reunión que se celebra en Bielorrusia el día de hoy para proteger a la población civil que está buscando salir de Ucrania. Esta información, 2 minutos apenas, y dice: las negociaciones de este jueves entre Ucrania y Rusia para detener la guerra dieron frutos, pues acordaron un cese al fuego temporal para la creación de los corredores humanitarios y la evacuación de la población civil en Ucrania. Y la fuente de información es el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podolyak, a través de su canal en Telegram, un acuerdo que beneficiará a los habitantes que se encuentran en riesgo por el fuego desde Rusia. Bueno, al menos es algo alentador, Jesús. Disculpa que te haya interferido en este momento, pero creo que era
en el contexto de lo que estamos hablando, importantísimo dar a conocer inmediatamente esta información. Adelante, Jesús. Sí, me parece esto una cosa importante. Yo creo que hay por lo menos la intención de bajarle un poco a la tensión mundial que se está generando, entre otras razones porque tanto Estados Unidos como Rusia, como el mundo, sabemos que una confrontación de tipo militar no solamente va a afectar a los ucranianos, a los rusos o a los gringos, va a ser un fenómeno que va a afectar a la humanidad, porque las armas con las que cuentan estos países, pues no son armas convencionales, aquellas que se usaban en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos al principio, ¿no? Después se fue desarrollando la tecnología militar y bueno, pues aparecieron allí los misiles y las katyushkas y los aviones y muchas cosas, los cohetes y demás, ¿no? Pero lo que hay ahora, Olga y Javier, a nivel mundial, especialmente en los países como Rusia, como Estados Unidos, como China, como la India, como Francia, en fin, no es para estar despreocupados, ¿no? Y cualquier intento que haya por cualquiera de las partes para bajarle un poco a la tensión y encontrar formas de acuerdo, pues es muy importante que esto ocurra. Pero hay un elemento que es digno de tomarse en cuenta, ¿no? Me parece a mí. En estas discusiones y en estas conferencias en las que ha participado, entre otros, Vladimir Putin, él ha dicho recientemente, y la prensa occidental le ha dado mucho vuelo, que Rusia no va a cometer el mismo error que cometió en 1939, cuando los nazis empezaron la guerra y la invasión a Europa, especialmente a los países del este. En esa época, dice Putin, el error consistió en que para evitar la confrontación y la guerra, se hicieron concesiones desde el punto de vista político y geográfico. Se entregaron territorios, se llegaron a acuerdos, se firmaron acuerdos y una de las partes no cumplió con esos acuerdos. Y después de que se firmaron esos acuerdos, empezaron a desarrollar nuevas formas de penetración, de ideologización y de preparación de otro tipo de guerra que está desembocando en las condiciones actuales. Porque yo no creo que el problema sea el hecho de que las dos repúblicas que se acaban de reconocer como tales y que el gobierno ruso ha aceptado su independencia y las ha apoyado para evitar que sean avasalladas y se instale en su territorio fuerzas ajenas a estos países, concretamente de la OTAN, y presionen a la Rusia actual. Yo creo que no ese es el problema. El problema es que hay un diferendo, hay un interés bestial desde el punto de vista del imperio norteamericano por acotar, por limitar, por hacer posible que Rusia y sus aliados no se desarrollen, no tengan el potencial que empiezan a tener y Estados Unidos siga perdiendo la hegemonía con la cual ha venido manteniéndose hasta la fecha. Yo creo que la principal
razón de esta guerra no es tanto una guerra de tipo militar en la que está metida Ucrania y la URSS. Es una guerra de otra naturaleza. Me parece a mí que es lo que algunos empiezan a llamar la guerra híbrida, en la cual los intereses hegemónicos de las grandes potencias están entrando en crisis, están en entredicho y buscan la manera de mantenerse a costa de poner en riesgo la vida de la humanidad, ¿no? Y esa es la razón por la cual hay esta enorme campaña que está desarrollándose en los momentos actuales. Yo me he metido, como en pocas ocasiones, pues a tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no? He leído cuanto sale sobre este problema de Rusia y de Ucrania. y de Ucrania. Y resulta que yo entiendo, me da la impresión de que la mayor parte de la propaganda está encaminada a hacernos creer que es un problema entre estos dos países y que hay un sector, hay una fuerza agrupada alrededor del Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN y de sus aparatos militares para proteger, para evitar que un país avaricioso como Rusia se vaya apoderando de territorio. Se ha congelado un momento Sí, la la imagen imagen. de Jesús. Que le son ajenos, concretamente en el caso de Ucrania, ni de las otras dos repúblicas que se me dificulta nombrarlas, ¿no? No, porque tienen manera de poner en juego su potencial. Tenemos Híjole, está fallando tu micrófono, Jesús, como la vez pasada. La imagen también. Y la imagen ya también. Sí, para sacar adelante esta situación. Y yo creo que hace algún tiempo leí un librito de Sun Yat-sen, creo que se llama, un autor militar chino, histórico, ¿no? El arte de la guerra. Ajá. En el cual se señalaba que ahora los países que han alcanzado tal nivel de desarrollo económico y militar y que se han convertido en potencia, han creado las armas necesarias para generar una guerra y ganarla, impidiendo los desgastes que ocurrieron en otros momentos. Y yo creo que Estados Unidos se está dando cuenta de que el potencial militar de Rusia y de China y de otros países aliados, Irán, no sé, otros, ¿no? Ya están poniendo en riesgo la hegemonía de los Estados Unidos, por lo menos en el terreno económico. Aunque militarmente Estados Unidos sigue siendo una potencia grande, fuerte, ¿no? Pero yo sostengo que parte de lo que estamos viendo y de lo que estamos observando es precisamente una lucha para impedir que Rusia y sus aliados, concretamente China, desplacen al imperio norteamericano, que durante muchos años decidía la vida y los milagros de los países, quitaba gobiernos, reprimía, intervenía a donde querían, ¿no? Sin mayor resistencia, sin mayor problema. Y eso se le está acabando a Estados Unidos, y yo creo que por allí viene pues esta enorme campaña que está desatando Estados Unidos a nivel mundial para hacer creer que hay un enemigo público a vencer
que es Rusia, y hacer todo lo posible por pararla, por derrotarla, por acotarla, sin darse cuenta que las consecuencias de esta campaña y de estas políticas que está aplicando Estados Unidos contra Rusia ya empiezan a afectar no solamente a los países occidentales de Europa, sino a la gente misma de los Estados Unidos. Ya hay preocupación, Biden cada vez baja más en la opinión pública, tiene menos aceptación, anda en el 30 y tantos % de aceptación, mientras las encuestas que están haciendo medios tiene un problema con su micrófono. Rusia le están dando una aprobación a Putin por la aplicación de estas políticas y además un apoyo creciente a favor de lo que está ocurriendo en estos momentos. Entonces, por allí veo que están abriéndose paso las cosas, Olga. No creo que desemboquemos finalmente en una confrontación bélica. Me parece que sería desastroso para todo el mundo y que en razón de las consecuencias que se sufrirían, los países Rusia, Estados Unidos, China y otros están obligados a sentarse a discutir los problemas y a encontrar fórmulas de avenimiento que impidan una guerra que sería desastrosa para la humanidad. Pues Jesús, yo también pienso que no puede llegar el agua, la sangre al río, como dicen, porque por muchas ganas que tengan de desatar un conflicto bélico, todo el mundo sabe que la capacidad, la potencia de las armas que se utilizarían ya, armas nucleares, significarían, y lo sabemos desde hace muchos años, significaría pues el fin de la humanidad como la conocemos, el fin de la cultura, de las civilizaciones como la conocemos. Eduardo Galeano dijo en alguna ocasión, creo que citando a otro gran pensador, a Einstein, que la Tercera Guerra Mundial se pelearía a pedradas, ¿verdad? Porque volveríamos a las épocas de la destrucción de la civilización, a las épocas en que nos destruimos todo lo que hay, ¿verdad? Y nos vamos a los garrotes y a las piedras, los que sobrevivan. Entonces, también coincido contigo en que no va a llegar a más, pero que sí veo yo un esfuerzo, una respuesta grande de Rusia por impedir que la OTAN avance hasta sus fronteras. Esta organización del Tratado del Atlántico, pues es la organización realmente la defensa bélica militar de las potencias del este. Y no van a permitir que avance hasta su frontera porque es una reacción obvia de cualquier estado fuerte que busca también, ¿por qué no?, la hegemonía, ser estados hegemónicos. Hay que recordar, y se ha estado mencionando mucho en los últimos tiempos, lo que sucedió en Cuba, cuando entra el régimen socialista, la revolución que deja el gobierno de Fidel Castro de corte socialista como aliado de Rusia, y Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados como bélicamente hablando, ¿no? Y lo que hizo fue invadir Cuba e instalar una base militar que existe hasta la fecha, Guantánamo. Y hasta la fecha es inexplicable, pero los rusos se apropiaron, los gringos, los estadounidenses se apropiaron de territorio cubano, de la isla, e instalaron ahí una base militar. Y esto no lo podemos olvidar porque es algo equivalente en cuanto a la defensa de su frontera de Rusia.
Rusia sabe que si le ponen ahí misiles dirigidos contra Moscú, contra su nación, pierde una pieza importante en el ajedrez de la geopolítica. Y eso es lo que ha dominado al mundo siempre, desde que existen las naciones. Las naciones se han conformado y se han reconfigurado siempre en base a las potencias. Entonces aquí se trata de una guerra de potencias. Estoy de acuerdo contigo, no es con Ucrania. Ucrania es el país que colinda con Rusia, pero el antecedente inmediato que tenemos sucedió en 2008, en el caso de Georgia. También en el 2008, Putin, que en aquel tiempo era el primer mandatario, el ministro de la Unión Soviética, de la Rusia, también hizo una breve guerra en Georgia, tras reconocer la independencia de la región, fíjate, de dos estados que pertenecían a Georgia y que declararon su independencia en el sur de Georgia, y esas dos regiones separatistas georgianas, Abjasia y Osetia, fueron reconocidas por Rusia como independientes, y ante la oposición de Georgia a esa independencia de esas regiones, Rusia hizo una incursión militar breve en Georgia. Se parece ahora con mucha más publicidad, con la guerra mediática más fuerte, pero se parece a lo que está sucediendo en Ucrania, donde los acuerdos de Minsk, que no son otra cosa que los acuerdos establecidos por Francia, por Alemania, por los propios Estados Unidos, de no avanzar una pulgada más por parte de la OTAN hacia el este, rumbo a Rusia. Esos acuerdos, dice Putin, se han roto. Esos acuerdos están muertos. Y entonces, en base a eso, que no fue una decisión de Rusia, sino que fue un acuerdo de las naciones de la OTAN de ir avanzando en territorio al este, decide reconocer Rusia a la parte esta de, ¿cómo se llama? De Donbass. No sé si así se... ¿Esa la región? La región más colindante de Georgia con Rusia, y reconocer la independencia de Ucrania con Rusia, y reconocer la independencia de estas dos naciones, que es lo que finalmente desata ya bélicamente el conflicto. No sé cómo veas tú hasta ahí ese punto, Jesús. Sí, yo creo que deberíamos tomar nota de que esta enorme campaña de propaganda que está haciendo Estados Unidos a nivel mundial pone en el centro la crítica contra los líderes. Es decir, quieren hacer pasar a Putin como un dictador, como un agresor, como una persona que quiere adueñarse de territorios, y que en consecuencia pues hay que combatirlo, hay que aislarlo, hay que criticarlo, hay que rodearlo de una serie de condicionamientos de carácter político y militar. Esto lo señalo porque no es casual que en esta campaña que está impulsando Estados Unidos y que abarca a varios liderazgos, no solamente de Europa, sino de América Latina. Por ejemplo, cuando se refieren al gobierno de China, pues no hablan del gobierno en general, sino que hablan del dictador de China, ¿verdad? Del jefe del gobierno de una potencia tan importante, de la nación más poblada del mundo, y que ahora se está convirtiendo en una fortaleza económica que amenaza la hegemonía estadounidense.
Así es. Y en el caso de México, no es casual la enorme campaña que hay en contra de Andrés Manuel López Obrador, porque se trata, me parece a mí, de ir ubicando a la opinión pública mundial en contra de estos liderazgos que están influyendo de manera muy importante en cambios sociales y políticos que no pueden despreciarse, ¿no? Porque es un hecho que a pesar de que de que Rusia no es un país socialista, no, más bien es un país que ha vuelto al capitalismo, la verdad es que el capitalismo de Estado que hay en este país, la mayor parte de las empresas importantes están en manos del Estado y el Estado maneja cosas que trascienden de manera muy importante lo que podría ser el libre mercado en los países occidentales, ¿no? En el caso de México, pues también han desatado una campaña en contra de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel es el reflejo, es el espíritu de un pueblo que se organiza, que está entendiendo la existencia del mundo de otra manera, que está organizándose de otra manera, que tiene intereses distintos a los grandes intereses hegemónicos de las potencias viejas, como en el caso de Estados Unidos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que todo este fenómeno, para mí, nuevo, que está apareciendo en muchos países, el planteamiento que está haciendo, por ejemplo, Andrés Manuel, para hacer de América una región que sea capaz de competir económicamente con otras regiones del mundo que están en franco desarrollo y demás, ¿no? Pues no le gusta a Estados Unidos porque no tiene él la iniciativa, no es de él, no es de Estados Unidos la iniciativa, es algo que está saliéndose de las manos gringas y están apareciendo nuevos actores políticos, nuevos liderazgos en el mundo con una visión distinta, y esto es lo que está en crisis, esto es lo que está poniendo en tensión pues las viejas prácticas políticas que todavía trae Estados Unidos como una práctica fundamental de su política exterior. Y la mayor parte de los países en los cuales se desarrolla precisamente este tipo de actitudes, de seguidismo, de incondicionalidad, de lacayismo de los gobiernos y de los funcionarios públicos a las políticas norteamericanas, es justamente lo que ya no está funcionando. Y es aquí donde está apareciendo un foco rojo en las relaciones internacionales que está poniendo en jaque precisamente esas viejas prácticas y están presionando para que se acepten, para que se asuman nuevas formas de entender las relaciones humanas, las relaciones políticas, las relaciones sociales a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que este es el problema que estamos observando y que se va a seguir agudizando porque esta crisis, este problema de Rusia, ¿cómo se llama este país que se me olvida? Ucrania. Ucrania, Rusia, Ucrania, es, por decir algo, una ficha del ajedrez, ¿no? Porque hay muchos asuntos que están de por medio que no se han tocado y que puede darse el caso de que el efecto dominó se produzca en breve tiempo, porque la situación económica a nivel mundial puede llegar a tal grado de crisis que la situación puede complicarse, ¿no? Porque, por ejemplo, le están
cerrando no solamente las fuentes de información a la parte, digamos, cercana a la URSS, a Rusia, ¿no? Y a sus aliados. Está el problema de que están cerrándole pues acuerdos firmados, le están cerrando los créditos a nivel del Banco Internacional, están generando situaciones de presión muy grandes, aunque a la postre, pues Rusia tomó las medidas necesarias, me parece a mí, porque no está en el caso de los Estados Unidos, que está completamente endeudado, que la mayor parte de sus activos están empeñados, están en manos de los chinos, ¿no? Y que esta crisis puede profundizarse de tal manera que llega un momento en que le reviente desde dentro esta situación, cosa que me parece que los chinos y los rusos no están en esa grave situación que están viviendo. Hoy estaba viendo por televisión un dato que estaba proporcionando las bolsas a nivel mundial cayeron, excepto en China y en México. En todos los demás países las bolsas, las casas de bolsas se desfondaron. ¿Por qué? Pues ya por los efectos justamente de lo que está pasando en este momento, ¿no? Y en el caso de China, que tiene pues un montón de oro, lo que sostiene pues a su moneda y demás, ¿no? Y el caso de México, pues, también por sus políticas, que no es el manejo que hace Estados Unidos con otros países, ¿no? Entonces, está interesante la cosa, hay que darle seguimiento. Yo no tengo a la vista la posibilidad de decir qué es lo que va a ocurrir, pero me alienta saber que se están tomando ciertas medidas para encontrar las formas de discutir políticamente estos acuerdos y de garantizar de alguna manera que la OTAN, que los países en los que se apoya Estados Unidos desde el punto de vista militar, dejen de estar presionando a Rusia para que Rusia no tenga el pretexto tampoco de estar ocupando o invadiendo otros países. Sí. Me parece que esto es sumamente necesario, que se ratifique, que se firme, que se respete sobre todo, para que encontremos a nivel mundial un momento de sosiego y entremos a un proceso en el que el desarrollo, la paz, la armonía entre las naciones puedan ser lo que determine nuestro futuro, ¿no? Sí. Sí, a mí me parece importante insistir en un hecho que desconocemos regularmente, la mayoría, y que es precisamente esta región fronteriza de Ucrania con Rusia, y que se conoce como la región de Donbass, o Donbass. Donbass es la parte donde están asentadas las 12 zonas entidades que se autoproclamaron independientes de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Bueno, ¿por qué ellos pidieron su independencia de Ucrania? Hay que mencionar y recordar que hubo un tiempo en que Ucrania formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esa zona del este de Ucrania, que colinda con Rusia, hay una población mayoritaria rusa, y que hablan incluso el ruso, ¿no? Son habloparlantes rusos, tienen su familia, muchos de ellos vínculos todavía familiares con ciudadanos rusos. Son familias que cruzan la frontera
y que una parte de la familia queda de un lado, otra parte del otro. Es una frontera muy porosa, como decimos acá en México, ¿no? Y esta zona de mayoría de población rusa entró en conflicto con el gobierno de la capital de Ucrania, con el gobierno de Kiev, y hubo hubo acciones militares contra la población rusa de estas dos regiones de Donbass, y causaron entre 13 y 14,000 muertes de rusos. Que sucedió esto durante casi una década, sin que llamara la atención de la ONU, del Estado de Estados Unidos y de todos hoy defensores del mundo libre, y que califican efectivamente como un tirano a Putin por la guerra contra Ucrania. Pero estas acciones represoras bélicas del gobierno de Ucrania, de Kiev, contra esta región este de Ucrania con mayoría de población rusa, fue lo que motivó precisamente los acuerdos de Minsk, ¿verdad? Intervino Putin, se estableció una mesa de negociaciones donde estaba no solamente Ucrania, estaba también Francia, Alemania, incluso Estados Unidos, y se establece un acuerdo que precisamente lo que señala es que toda esa región no puede intervenir la OTAN. Y también se establece por parte de estos dos pueblos que quieren ser autónomos y declaran su autonomía respecto a Kiev, una autonomía que no ha sido reconocida por todas las naciones, pero que la reconoce ahora Rusia, le reconoce su independencia respecto a Kiev, y que nos ha tocado estudiar algunos videos de los rusos que viven en esa región de Donbass y que están muy, muy enojados con el gobierno de Kiev, al que no dudan en calificar como un gobierno fascista. Fíjate tú, Jesús, que mientras que la prensa occidental señala a Putin como el dictador, los rusos que viven en esa región y que ya llevan un luto de 14,000 asesinatos, muertes por embestidas bélicas de Kiev a la zona, estos rusos señalan al actual gobierno de Ucrania como un gobierno nazi. Incluso ha dado pie a que Putin hable de que esta guerra, esta respuesta militar a Ucrania es una desnazificación. Retoma el término que se usó después de la Segunda Guerra Mundial para perseguir a los criminales del ejército de Hitler, ¿verdad? Y los criminales de guerra. Entonces dice, es una continuación de la desnazificación. Podemos decir que habría mucho de propaganda en esto, pero los hechos ahí están. 14,000 habitantes de la zona este de Rusia asesinados por el gobierno de Kiev. Entonces, es otro elemento también importante a tomar en cuenta. Y frente a esta situación, me parece que sí es de destacar la posición del gobierno mexicano, que la oposición no tardó en señalarlo como prosoviético. Podía no haber dicho nadie, de todo modo lo iban a criticar, pero apegado a 12 principios fundamentales que además forman parte de los principios que enarbola la Organización de las Naciones Unidas, que es la solución de los conflictos por la vía del diálogo, la disposición de México de impulsar y el llamado que hace a acuerdos multilaterales, ¿verdad? Y establecer el diálogo, la censura, la sanción, el reproche también a la Unión Soviética por la invasión a Ucrania,
dice, no estamos de acuerdo, ¿verdad? México jamás estará de acuerdo con una invasión. El presidente López Obrador hace un recuento de todas las invasiones que ha sufrido nuestro país por potencias extranjeras y lo mucho que le ha costado a México esas invasiones, ni más ni menos que la pérdida de más de la mitad del territorio con la invasión de Estados Unidos a México. Y la guerra también contra el ejército más poderoso en su tiempo, el francés, por la invasión de Francia a México, en una intentona de los franceses por apoderarse de nuestro país cuando pensaba que estaba en situación endeble, y que aprovechan ahí que un panadero le debía dinero, ¿verdad?, a un francés, y desatan la guerra por esa deuda que se llama la guerra de los pasteles, una guerra por demás absurda, ¿verdad?, por la deuda de un panadero, e invaden nuestro territorio. Entonces se dice el gobierno de López Obrador, dice López Obrador, estamos en contra de todas las invasiones. Un principio válido, me parece, un camino, una ruta adecuada, el diálogo, pero también dice con mucha firmeza, México no va a entrar a esta política de sanciones que está estableciendo Estados Unidos, la OTAN, contra Rusia. Ya le impiden a Rusia hacer sus operaciones bancarias con todas las naciones de Estados del este, del occidente, con todas esas potencias. Ya le prohíben que aterricen sus aviones en aeropuertos de esos países, y ya están buscando cómo cancelar contratos comerciales y económicos con Rusia. Y bueno, México dice, nosotros no vamos a fijar ninguna de esas sanciones, porque también, y lo repitió hoy el presidente López Obrador, esto de los bloqueos y las sanciones económicas, como la que ha impuesto Estados Unidos a Cuba durante ya 60 años, dice, pues forman parte de la época medieval, de la Edad Media, de cuando andaban los ejércitos apropiándose de territorios completos para expandir sus imperios, ¿no? Entonces no vamos tampoco a caer en esa política nefasta de las sanciones a un país. Entonces me parece que es interesante la posición del gobierno mexicano. Adelante, Javier. Bueno, antes que nada, yo quiero empezar esta pequeña participación que quiero hacer, esta pequeña aportación, pues señalando que en lo personal, pues evidentemente, como creo que la inmensa mayoría de la humanidad, pues estamos en contra de los conflictos bélicos. Nadie quiere que una guerra estalle en ninguna parte del mundo. Y pues nos sumamos al grupo de pobladores de este planeta que pues estamos en contra de cualquier conflicto armado, que las diferencias hegemónicas finalmente terminen en conflictos armados, en donde finalmente quien aporta a los muertos es la población civil. Y bueno, pues y mucha gente que también tiene como forma de vida el unirse a las Fuerzas Armadas de sus países, pues para afrontar quizás algún problema de carácter de pobreza, de marginación, de la obtención de muy pocos recursos para sobrevivir. Bueno, esto es muy importante porque, al final de cuentas, si nos vamos a la historia de la humanidad, pues siempre nos hemos encontrado pues, desde hace 4.500 años atrás, desde entonces, desde la generación de las grandes civilizaciones en el mundo, pues los conflictos bélicos provocados simple y sencillamente por intereses de quienes finalmente gobiernan o están al frente o lideran estas civilizaciones que por alguna circunstancia de carácter económica y política, pues llegan a ser hegemónicas en las áreas geopolíticas en donde se establecen esas civilizaciones y estos grandes imperios. Pero así como han surgido estos grandes imperios, también han caído. Y el conflicto, finalmente, ruso-ucraniano, pues no escapa de esta lógica que nos ha acompañado en la humanidad, pues prácticamente, les digo, desde que comenzamos a tener la capacidad de crear y de imaginar y de poner en práctica ideas tan subjetivas como viene siendo pues, la civilización, ¿no?, en su conjunto.
En el caso específico de este conflicto, pues hay intereses que se remontan a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a la creación de repartos, después de las guerras, de repartos de grandes territorios en donde se establecen cotos de poder, ¿sí? En donde las grandes naciones dominantes o las grandes vencedoras de estos grandes conflictos mundiales que generaron millones de pérdidas humanas, la inmensa mayoría de ellas civiles, ¿sí? Establecen como sus cotos de poder y, bueno, establecen ciertas normas, ciertas reglas geopolíticas que les van a permitir, de alguna forma, pues aprovecharse de los recursos humanos, de los recursos naturales, de esas vastas regiones que quedan finalmente bajo su custodia y a las cuales hagan de cuenta que si fueran como si fueran los grandes grupos de narcotraficantes multinacionales y transnacionales, ¿sí? A cambio de ciertas cantidades de dinero, pues se les ofrece seguridad. Y lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial es muy interesante porque nos viene a explicar perfectamente bien qué es lo que está pasando en esta región del planeta que está actualmente en este conflicto, del cual pues, en este momento, hace una cosa de 40 minutos, media hora, pues se decreta por parte del gobierno de Ucrania y del gobierno ruso una tregua temporal y la creación de estos corredores humanitarios para que la población civil que está inmersa en medio de ese conflicto pues pueda salir. Pero, insisto, es una tregua temporal. Va a haber una cuarta ronda de negociaciones para el día de mañana, se están anunciando en los medios de comunicación, y tanto rusos como occidentales, amigos y amigas. ¿Y qué sucede después de la Guerra Mundial? Bueno, pues hay una confrontación real, ¿sí? Por la hegemonía de Europa, cómo se van a repartir Europa. Y están los dos grandes grupos, ideológicos, los grandes proyectos económicos, ideologías, políticas, culturales, entre el capitalismo formal, representado en este caso por Gran Bretaña y los Estados Unidos, y por otro lado está la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunista, ¿sí? Entonces, estas dos confrontaciones, estos dos grandes bloques, en cuanto termina la guerra, pues empiezan a buscar repartirse el pastel europeo. Y bueno, Rusia, como llega finalmente a participar y es el primero que ingresa a la zona alemana de la guerra, y es el que finalmente llega a Berlín en primer lugar, poquitos horas antes que los aliados, bueno, pues establece la mitad de su territorio de influencia, la mitad de Berlín, y la otra mitad pues, queda finalmente bajo el dominio occidental de los aliados, Estados Unidos y sus aliados. Bueno, por medidas de seguridad, la Unión Soviética, vamos a decirlo, en ese momento Joseph Stalin, dice, ¿saben qué? Esta va a ser mi zona de influencia. Esta es la parte del pastel que me corresponde. No se metan. No se metan. Y se llega a tener un acuerdo hasta donde los historiadores que han estado haciendo una revisión de lo que está sucediendo en este momento, ¿no?, geopolíticamente en la región europea, en conflicto, pues se llega a este acuerdo, pero de una manera verbal. Y Estados Unidos y sus aliados empiezan entonces a crear, precisamente para confrontar al gran oso ruso comunista, pues este acuerdo del Tratado del Atlántico Norte, la famosa OTAN, que es un organismo que se encarga específicamente, ¿sí?, de las acciones bélicas, de las acciones militares que Occidente va a tomar en su pugna contra el coloso comunista. Y dice Joseph Stalin, ¿sabes qué? La OTAN no puede entrar en ningún momento, y obviamente después los primeros ministros y los presidentes, fueron primeros ministros presidentes, ¿verdad?, de la Unión Soviética, confirman una vez más a cada rato decir, la OTAN no puede ingresar a los territorios, ¿sí?,
del bloque soviético. Y son acuerdos internacionales. Pero este es un acuerdo que se desmorona con la caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas en 1989, ¿sí? Con el inicio del neoliberalismo que en Europa representa Gran Bretaña, fundamentalmente, y obviamente también con la reunificación alemana, que también le da un enorme protagonismo a la nación germana, ¿sí? Y que se suma, obviamente, que son de las primeras regiones que se suman y se empiezan a acercar a la zona de influencia bajo una seguridad de sobrevivencia de lo que hoy es Rusia. Pero la caída de la Unión Soviética, amigos y amigas, rapidísimo, voy a tratar de acelerar rápido esto, ¿sí? Lo que origina finalmente es que empieza a perder la influencia política estratégica de naciones que anteriormente estaban dentro de su bloque y obviamente por otro lado cae Tito en Yugoslavia y bueno, la OTAN empieza a meterse y empieza a tener acuerdos con los gobiernos que surgen de la caída de la Unión Soviética y entonces esto alarma y empieza a alarmar a Rusia, a la Federación Rusa. Y empieza entonces a ver que existen naciones que se incorporan a la OTAN y que incluso empiezan a crear programas de desarrollos de armamento nuclear o que le permiten a la OTAN, pues en un momento determinado, poder acercar armas nucleares cada vez más cerca de Rusia. Y entonces, el tema de Ucrania se detona precisamente después de una elección democrática que se realiza en Ucrania, ¿sí? En el año de 2008, en que un personaje, Yanukovych, gana porque Ucrania, después de que se libera de la Unión Soviética, se declara un gobierno democrático que elige por elección abierta y directa a sus presidentes. Y el primero, o uno de los primeros que salen beneficiados es este personaje, Yanukovych, que gana las elecciones del 2010, ¿sí? Pero que empieza a tener problemas con la población neonazi, neofascista, que habita en Ucrania. Y estos grupos neofascistas, estos grupos de ultraderecha, son los que empiezan a desestabilizar conjuntamente con la OTAN y la Unión Europea, ¿sí? A ese gobierno electo democráticamente por el pueblo ucraniano, con más de 1 millón de votos sobre su contrincante, Yulia Tymoshenko. ¿Y qué sucede? Bueno, se impone entonces un golpe de Estado que derroca al presidente electo democráticamente, ¿sí? En el 2014. Y en el 2014, ¿sí? Dentro de las acciones que implementa el gobierno golpista, pues es precisamente someter a la población rusa de estas dos regiones, de estas dos repúblicas, hoy repúblicas independientes, ¿sí? Que dicen, yo no quiero participar ya más de los grupos neofascistas. ¿Y cuál es la respuesta de los golpistas, amigos y amigas? Primero, crean un batallón. Voy a poner aquí imágenes de ese batallón, porque nosotros ya publicamos precisamente fotografías porque ¿qué dices? Que hay gente que dice, es que ese batallón no existe, de neonazis. No, es un batallón, es algo similar, el otro día yo lo comentaba con Olga, a lo que hizo Adolfo Hitler antes de llegar finalmente a presidir el Reich, el cuarto, en Alemania. Aquí están las imágenes, ¿sí? Aquí están las imágenes de este batallón, que año con año celebra su creación. Y aquí está, esta gráfica es muy interesante, porque aquí nos está hablando de que en abril de 2021, fíjense la fecha, abril del 2021,
estos militantes de la formación nacionalista y extremista ucraniana Azov, el batallón Azov, fueron enviados a Donetsk, hoy independiente, ¿sí?, para llevar a cabo un sabotaje contra las repúblicas del Donbass. Y esto lo reconoció el comandante adjunto de la Dirección de la Milicia Popular de la República Popular de Donetsk, Edwin Buslurin. ¿Y saben qué sucedió en uno de estos actos directos de agresión de estos grupos, de este batallón neonazi en Ucrania? Bueno, amigos y amigas, se quemaron vivos a más de 85 habitantes rusos de estas dos regiones que se independizan en los días previos al inicio ya de la confrontación bélica armada entre Rusia y Ucrania. Ok, entonces, para terminar, geopolíticamente es importantísimo conocer que desde el 2014 están estos acuerdos que tú mencionas, Galicia, ¿sí?, que fundamentalmente son para evitar que la OTAN continúe avanzando hacia la zona de seguridad, de sobrevivencia de Rusia, ¿sí? Y hay que agregar, porque también esto es muy sumamente importante, un dato muy interesante que se comienza a manejar ya públicamente y que tenemos que compartirlo aquí con Cuatro Vientos, es que Zelensky, el actual presidente de Ucrania, que ahora es un superhéroe, resulta que en sus orígenes es un comediante de televisión. Sí, Zelensky. Y Zelensky llega al poder con el apoyo ¿de quién? De un empresario, un oligarca mediático, Igor Kolomovsky, que tiene una gran cadena de televisión en Ucrania, ¿sí?, que fue acusado junto con Zelensky de un fraude millonario por $5 millones de evasión de impuestos, ¿sí? Y que finalmente este oligarca financia a este cómico de televisión para llevarlo al poder. ¿No me hace recordar algo similar en México con nuestro queridísimo Enrique Peña Nieto y un gran monopolio televisivo en nuestro país que es Televisa? ¿Sí? En fin, termino con esto. Están de por medio los grandes recursos naturales de esta región, Rusia y Ucrania, en acero. Porque este empresario, este oligarca, es el rey del acero en Ucrania. Hagan de cuenta aquí como si fuera Germán Larrea con el tema del cobre, por ejemplo, ¿sí?, para ponerlo aquí, un caso específico. Pero hay litio, hay recursos energéticos fundamentales que no tiene Europa. Petróleo y gas natural. De hecho, hace un momento compartí una fotografía en donde se ve la construcción de un gasoducto del gas que va a surtir, o que esa es la idea de ese proyecto entre Rusia para llevar gas natural, que tiene vastos recursos, a Europa, amigos y amigas. ¿Y qué significa esto? Que Rusia entonces, con estos recursos naturales, que incluyen obviamente los temas de fertilizantes, que son tan importantes también para Europa, ¿sí?, los lleva finalmente a tener una presencia y un avance económico fundamental de Rusia hacia un aliado natural de Estados Unidos, que es la Unión Europea. Y hay que recordar que Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, pero sigue jugando un papel fundamental a través de la OTAN en los temas relacionados con la Unión Europea. Por eso Macron dice, no, la Unión Europea no está en guerra contra Rusia. ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien la enorme dependencia que tienen con recursos naturales que le están vedados a las naciones europeas. Y hay otras cosas fundamentales. Estados Unidos ha perdido influencia tanto militar ante la Unión Soviética como económica ante China. ¿Sí? Y entonces, por esto se convierte en un tema, amigos y amigas, un tema de reacomodos en los grupos hegemónicos a nivel mundial. Y Rusia, pues evidentemente, está al pendiente de lo que está sucediendo en esta guerra y está tomando datos de la campaña y de la guerra mediática que
viene acompañando a este conflicto y que le da ya características de una enorme censura de la prensa y de los medios y de las naciones occidentales hacia la información y las opiniones que puedan surgir de Rusia en torno a esto que aquí tratamos de resumírselo de esta manera así muy, muy apretada, pero que espero que de alguna forma pueda servir para entender un poco mejor que esta guerra, pues como dice en un artículo muy bueno, que lo recomiendo mucho, de hecho ya lo compartimos, de Fabricio Mejía Madrid en el portal Sin embargo, que se llama Instrucciones para ver la guerra, ¿sí? Que dice, la guerra que estamos viendo no es la que está ocurriendo, sino una fantasía emocional. Excelente el trabajo, el artículo de Fabricio. Jesús. Bueno, yo cerraría brevemente ya con dos opiniones. Primero, hay que preguntarnos cuál es el futuro de la humanidad por lo que se refiere a este asunto de las invasiones, de las guerras, de los bloques y demás, ¿no? Yo sostengo que más tarde o más temprano, nosotros como seres humanos debiéramos pronunciarnos y hacer todo lo necesario para impedir que un país, que una potencia o que un gobierno se dé el lujo de invadir, de imponer gobiernos o de decirle a los pueblos qué tipo de política tienen que seguir. Ese no puede ser el futuro de la humanidad. Yo sostengo que lo que dice el presidente mexicano respecto de que México ha sido víctima de invasiones de distinta naturaleza en distintos momentos y que por lo tanto no puede estar a favor de estas actitudes de estos gobiernos, eso es lo que debemos hacer, es lo que debemos apoyar, ¿no? Porque si nosotros seguimos con la lógica de los Estados Unidos, bueno, pues entonces hay que empezar a pensar como país a qué bloque nos vamos a unir. A un bloque militar que tenga que ver con la OTAN o con el Comando Sur o con quién nos vamos a unir a efecto de impedir que el pueblo mexicano y los demás pueblos del mundo tengan el respeto y el derecho soberano de decidir su vida, decidir su tipo de gobierno, decidir sus políticas públicas. No podemos apoyar las invasiones, no podemos apoyar los bloqueos, los bloques. Por eso la crítica que hace el presidente de la República me parece que está abriéndose paso y lo está convirtiendo en un personaje de la vida pública a nivel mundial, porque está planteando, a mi juicio, un hecho que históricamente es irreversible. Más tarde o más temprano, los pueblos y los países, los gobiernos, tienen derecho a decidir por sí mismos el destino que quieran y ser respetados por los gobiernos y por las potencias del mundo, sean quienes sean, y que el apoyo, la solidaridad, los compromisos, las relaciones sociales, económicas, sean fincadas en base a otro tipo de trato, a otro tipo de políticas, a un respeto mutuo en el cual la soberanía de los pueblos y de los gobiernos sea la norma a seguir. De otra manera, las guerras, los conflictos
seguirán siendo la base principal que esté presente en la vida de la humanidad. Y yo creo que no es ese el camino por el cual nosotros estamos obligados a caminar. Con eso termino. Y muchas gracias, Jesús. Y yo quiero terminar en un círculo para cerrar los comentarios que al inicio del programa hizo Javier y que quizá tú no los alcanzaste a escuchar completos, que tienes un problema por ahí de un falso contacto de tu micrófono o algo así, que es el que no te permite escucharnos y de pronto te saca, ¿no? del programa. Pero Javier estaba mencionando que Facebook nos puso un letrero donde dice que este medio de comunicación posiblemente esté al servicio del gobierno ruso, porque hemos publicado también información de medios rusos, como RT, Russia Today, como Sputnik y la agencia TASS, así como publicamos también información de las agencias estadounidenses y de las agencias europeas. Pero este censurador del mundo, que ahora lo está haciendo Facebook, nos ficha, nos ataca, nos clasifica, amenaza, ¿no? nos amenaza de que también. No continuemos publicando a estos sí. medios, la información de estos medios. Y bueno, tienen manera también de ir limitando el espacio nuestro y de otros medios que utilizamos esta red, van acotando las maneras, el público al que llegamos nos lo reduce. Bueno, esto es importante porque el día 1 de marzo, precisamente una periodista de Sputnik trató este tema en la mañanera, en la conferencia con López Obrador, sobre la censura a los medios, ¿verdad? Como parte de la guerra y la censura de que están haciendo objeto los medios rusos. Y el presidente Andrés Manuel se manifestó absolutamente en contra de toda esta censura y le dijo ella, no se trata solamente de RT o de Sputnik, sino que también están poniendo un mensaje en las redes sociales, no sabíamos a qué se referían hasta que nos pasó a nosotros, están poniendo un mensaje en las redes sociales de quienes hacen comentarios y citan fuentes rusas o declaraciones de Putin. Dice, y entonces le pregunta que sí, ¿qué piensa de eso? Y López Obrador, hasta molesto, dijo, no es posible, dijo, que Twitter y todas estas redes, ellos tienen que aclarar lo que están haciendo porque es muy grave, porque es como una especie de fichaje por la opinión que tiene la gente, es decir, nos fichan, ¿verdad? Esto no sé si sea cierto, nosotros ya comprobamos que sí, dice el presidente, pero si se está haciendo, pero sí se está haciendo porque tengo conocimiento desde ayer, es decir, desde el día último de febrero, de que hay denuncias de que quien tiene una opinión sobre este conflicto y lo consideran favorable a Rusia, lo tachan o le ponen una leyenda en su cuenta. Eso es censura. Dice, no sé si sea cierto, pero es censura. Y le dice a los dueños de estas plataformas, de estas redes, ¿no? Quiero recordarles a su presidente, al presidente Franklin Delano Roosevelt, y de sus 4 libertades fundamentales. La primera, la libertad de prensa. La segunda, la libertad de creencias. La tercera, la libertad para vivir libres de temores. La cuarta, la libertad para vivir libres de miserias. Todo eso son fundamentos que dieron lugar a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Libertad de palabra, no a la censura, no al autoritarismo. Eso de las listas y de impedir que la gente se exprese, se manifieste, es contrario a la libertad. Así, dice, así de tajante y de claro. Bueno, y lo cierro con ello porque mencionaba desde un principio que en toda guerra
la primera víctima que cae es la verdad, y con esto hacer un llamado a todos nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos a que tomen con mucho criterio toda la información que se difunde, a que traten de buscar otras fuentes de información y que no caigamos en el juego de las grandes potencias que tratan de manipular nuestros sentimientos y nuestro acceso a la información de lo que realmente está sucediendo hoy en esta guerra que tiene razón Sosa Castro. No es la guerra de Rusia a Ucrania, es la guerra de grandes potencias por un nuevo reparto en la hegemonía del mundo ante el desplome, ante la caída precipitosa que está teniendo la hegemonía estadounidense y del mundo de las potencias occidentales frente a un crecimiento de economías emergentes como la China, incluso la de India, con un papel también más protagónico en el mundo por parte de Rusia, y que están en juego grandes intereses económicos. El este de Ucrania tiene, para empezar, se ubica ahí la parte más fuerte de la industria metalúrgica de Ucrania. Tiene grandes potenciales mineros, incluido el carbón, y es una zona estratégica desde el punto de vista de la geopolítica. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, además de que tiene un gobierno que está alentando las posiciones fascistoides nazis, y una población en el este que, como dijo Putin, difícilmente le va a servir ya el este a Ucrania, porque la gente lo está rechazando por todos los ataques de que ha sido objeto y la presencia agresiva, hostil de batallones nazis, francamente nazis, con la suástica nazi, que van a amenazar a la población rusa, que es mayoritaria en esa zona este. Bueno, pues yo con eso también concluyo, y agradeciendo, por supuesto, la amabilidad de Jesús de tratar este tema que es tan complejo, y el llamado reiterado a tratarlo con pincitas para conocer la verdad. Sí, y yo termino también haciendo un último recordatorio de esto que estamos viendo, que es un antecedente también a lo que sucedió en la zona de Lundstrand y Donetsk. Antes de que estas dos repúblicas se independizaran, amigos y amigas, sí, y que genera precisamente algunos acuerdos desde hace 8 años entre la Unión Soviética, entre Rusia y la Ucrania, era esta zona, esta península que está aquí, que se llama Crimea. Crimea, antes que estas dos regiones de Ucrania que estoy señalando con el pulsor del mouse, ¿sí? También es prorrusa, porque también tiene, como estamos viendo aquí, un número muy elevado. Estos son los porcentajes de la población ucraniana que habla ruso, y Crimea es una de las regiones que más habitantes están a favor de regresar a Rusia, y se declararon independientes, y sucedió exactamente lo mismo que está pasando ahora con estas otras dos provincias, estas dos regiones que se independizan previo al estallamiento de este conflicto bélico. ¿Y cuál fue la respuesta? También Rusia le dio todo su apoyo a Crimea, pero de nueva cuenta entra Estados Unidos, entra la Unión Europea, entra la OTAN, ¿sí? Para impedir que la población rusa de Crimea, que es mayoritaria, ¿sí?, se independizara. Esto fue un antecedente muy importante de lo que sucede aquí, porque igual los grupos de la ultraderecha fueron los que encabezaron, ¿sí?, las agresiones en contra de carácter militar, bombardeos inclusive, ¿sí?, de esta población civil, ¿sí? Y nadie dijo absolutamente nada sobre ese tema. Putin protestó. Desde entonces, Putin insistió en que estos son los acuerdos famosos del famoso Minsk, que nunca se han cumplido por parte del gobierno ucraniano, y que, pues les digo, yo todavía motivo para que este presidente Zelensky hace un año y medio atrás dijo, sí,
pues si nos siguen ustedes queriendo intervenir en nuestro país, le dice a los rusos, yo voy a comenzar a crear toda la tecnología para tener nuestra propia bomba nuclear. Oye, si a ti te dicen eso, en el patio de tu casa, La frontera. en tu frontera, sí, aquí en el jardín de tu casa, pues tú qué dices, oye, ¿sabes qué? A protegerse. Pues yo me protejo de este tipo y de este gobierno, que no del pueblo, que no del pueblo ucraniano, esa es otra cosa. Pero sí es importantísimo señalar estos antecedentes que son vitales para tratar de entender qué es lo que está pasando en esta región del mundo. Jesús Sosa Castro, muchísimas gracias, muy amable por haber aceptado entrarle al torito. Sí. Gracias a ustedes y estamos pendientes a ver qué pasa de aquí a 8 días. Muy amable, gracias. Así es, Jesús, un abrazo. Que la Suerte pases muy igualmente. bien. Hasta luego. Un Hasta abrazo luego, hasta sí, bien, México. Jesús. 4 vientos. Olga, ¿algo más? Nada más. Bueno, Gracias entonces, a nuestros amigos y nos vemos mañana. a comer. 4 vientos, periodismo en red. Que descansen, amigos y amigas, y muchísimas gracias, Rosy Eaton, muchísimas gracias, Irene Ríos, un abrazo, Irene, muy amable por estar con nosotros también. A Jorge Martínez, muchísimas gracias también por estar acá en 4 vientos. A Gabriela Betancourt, yo creo que tú conoces a Gabriela Me suena, me suena. ¿Te suena? Un abrazo, mi amor. Gaby, Ya un nos abrazote. veremos pronto, mija. Así es. Carlos Ávila, también muchísimas gracias. Para todos ustedes, si les gustó el programa, compártanlo, denos un like y nos estamos viendo y escuchando el día de mañana en nuestra programación en 4B TV. Buenas tardes, buen provecho. Y hasta pronto. Que descanse. Hasta luego.